A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, señal abierta además provincia de Pichincha 29 y 29.1, pero para el resto del Ecuador y del mundo www.telesucesos.net y en Facebook como Telesucesos Quito, la emisión las 24 horas del día, todos los días del año, para que ustedes nos puedan ver desde cualquier sitio. El día de hoy me acompaña, como lo hace todas las semanas, el doctor Simón Espinosa Cordero, y tenemos invitado el día de hoy al arquitecto Fernando Najas, arquitecto, urbanista, un empresario de varias ramas, de varias industrias, digamos, de varios segmentos de las industrias. ¿Y de quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar el día de hoy? Sobre todo del tema de Quito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Yo estoy muy bien, pues, de aquí junto a nuestro querido arquitecto, padre y protector de todos los mortales. Arquitecto, bienvenido. Qué bien que suena, gracias. Gracias. Yo anticipé de que en este segmento que está dedicado completamente a Quito, lo curioso es que es muy bien llevado por foráneos de Quito completamente. Prueba de la hospitalidad que representamos los quiteños, porque un ilustre cuencano que es el doctor Simón Espinosa y otro ilustre hombre del gran país del norte que es Tulcán, ya también es protagonista diario de este programa de Quito TV. Quito TV representa una voz que desde hace mucho tiempo expone las necesidades y las vivencias de los quiteños. Entonces, para mí, como quiteño, yo sí soy quiteño completamente. A veces digo que casi nací junto a las bolas del monumento de la Plaza de la Independencia, pero después me alejé del monumento y viví un buen tiempo, cuando niño, viví en el área de la Mariscal. Y la Mariscal ha sido un espacio de mucho afecto para mí, de mucho afecto, de muchos recuerdos, y veo que no solamente el centro histórico, sino en general la ciudad, la nueva ciudad que constituyó la Mariscal, han tenido un deterioro permanente, un deterioro que nos causa tristeza. Un deterioro no solamente en la parte física, que en su momento se constituyó una especie de aspiración de un mal gobierno que tuvimos los quiteños, que fue el gobierno de Correa. Correa representó un personaje indescifrable completamente. Yo le califico como una mala racha en nuestra ciudad, porque un palurdo vino a suponer que la ciudad de Quito era un areal en donde no había cultura, no había educación, no había historia. Este señor arrasó completamente. Vino a aprender buenas costumbres en la ciudad de Quito. No solamente buenas costumbres, sino buenos halagos, porque aprendió del buen comer. No sé cómo comía, seguramente comía en tarrina, pero aquí aprendió del buen comer y buscaba el buen comer. Todos los placeres que le fueron negados en su momento al señor Correa, por efecto de un ocaso familiar, en su momento vinieron a despertar apetitos increíbles, compras de aviones en donde se satisfacían sus fantasías, invitaciones a artistas de dudado género, en donde los bailes y la farándula representaban todas estas aspiraciones perdidas de Correa. O sea, no podemos dejar de mencionar al expresidente Correa en un segmento de Quito
porque él fue completamente ajeno a la identidad de nuestra ciudad y a la identidad de los quiteños. Entonces, esta explicación previa de lo que normalmente nuestro buen exalcalde, que es el economista Sevilla, omitió completamente, omitió el anotar que la ciudad de Quito tuvo definitivamente un periodo triste y de ocaso, que esperamos que se supere, pero no suponiendo que el hacer obras importantes, obras monumentales, o con los pocos medios que tenemos, parchando las calles, podemos obtener algún concepto de ciudad. Lo que no cuesta es el defender los valores de la ciudad, no los avalorios, porque lo que se está pasando en este momento son crear una serie de avalorios que en alguna forma tranquilicen las expectativas de los quiteños. Por ejemplo, para que nuestro público... Bueno, los avalorios estamos haciendo por parches, estamos hablando de horas borojó, estamos hablando de una serie de espectáculos casi de circo que aparentemente pueden atender a los dos extremos de ciudades que se han creado, ya, que son en alguna forma extrañas a nuestra ciudad, que son las ciudades de Carapungo en el norte y las ciudades que están en el área de Chillogallo al sur. Entonces, son personas que normalmente, o por su pobreza o por sus aspiraciones, comenzaron a llegar a la ciudad y distorsionan en alguna forma lo que ha sido el Quito real, que es el Quito histórico y eclesiástico, y el Quito de lo que representa también la Mariscal y toda una ciudad especial que se creó al norte del centro histórico de la ciudad. Entonces, mira, yo creo que hay valores que se están perdiendo. Los valores son respeto, son buena vecindad, son querer a los espacios, respetar los monumentos de la ciudad, el crear conciencia de que todas estas cosas que no tienen costo, que no tienen aparentemente valor, son las que realmente hacen la ciudad. La identidad de nuestra ciudad está completamente perdida. No es una ciudad que aspira a parches. Realizaciones arquitectónicas, realizaciones monumentales, estamos perdidos con respecto a la humanidad, somos diminutos, no podemos pretender lo que Correa en su momento, que iba a ser absolutamente monumental. El gran gestor de la defensa del metro fue justamente el expresidente Correa. Entonces, el que sea una ciudad amigable, que tenga espacios para vivir, que tenga jardines, que tenga parques, que ya no existen, esa es la identidad que debe tener nuestra ciudad. La célula mínima de la ciudad es el aspecto barrial, el vecindario, el conocer, el apropiarnos de los espacios públicos, de los monumentos, para aprender a quererlos, a respetarlos, y de a poco, desde ese espacio mínimo, desde esa célula mínima, ir yendo hacia niveles superiores y lograr recuperar esa identidad cultural, esa identidad quiteña, que no la vemos, se ha perdido prácticamente. Me parece que el barrio de la Floresta es un barrio que está respondiendo a estas aspiraciones, arquitecto y David, porque allí dense una vuelta por allí y ven el cuidado de la ciudad, de las veredas, de los árboles, incluso cierta estética en el expendio de bienes populares. Entonces, sería interesante conversar un poco más a fondo con ellos, cómo lo hicieron. Y me parece que ellos entendieron que no debe haber edificios altos, que se mantengan
en estos barrios tradicionales, más bien casas o edificios en que ayuden a la vecindad, ¿no? Porque es una paradoja, ¿no? Que muchas veces la vecindad de un edificio de muchos departamentos es una soledad absoluta. Así es que recomiendo yo también traer acá a gente de la Floresta, y le recomiendo al arquitecto también que vaya a visitar la Floresta y vea cómo están haciendo las cosas. Te voy a comentar algo histórico. La Floresta fue uno de los segundos barrios que se crearon en el norte de la ciudad. La Mariscal fue creada en el año 1904 como una aspiración de venta de los terratenientes de los espacios de la ciudad, que eran prácticamente espacios de sus heredades. La Floresta se ajustó también a este espacio. Te quiero comentar lo siguiente, y en alguna forma lo conoces tú. En la Mariscal, uno de los íconos que se dieron en su momento para rescatar todo esto fue el Parque de Gabriela Mistral, que tú lo conoces. Yo Cierto, sí. resiento completamente el que tengamos algo que aprender de la Floresta, porque son segundos hijos de la Mariscal. Y nosotros, yo digo personalmente, creo que es uno de los ejemplos en donde rescatar el espacio urbano, rescatar el que haya una nueva forma de vivir, rescatar el que determinados valores se vayan rescatando con respecto al, se vayan identificando, nuevamente se identifiquen con respecto a la ciudadanía, con respecto a la vecindad. Creo que es el tema de esta conversación. Entonces, bueno, yo sí resiento en alguna forma... A Gabriela Mistral vayamos. Bueno, vayamos a Gabriela Mistral, que es un espacio en donde el irrespeto ha sido rampante completamente. Ha sido rampante, iniciando con que se robaron el monumento de Gabriela Mistral. Entonces, qué mejor ejemplo de irrespeto con respecto a los valores que deben adornar a nuestras ciudades. La ciudad está grafiteada, la ciudad es una ciudad sucia, la ciudad no mantiene espacios verdes. Los espacios verdes y los parques que se crearon fueron más bien espacios sobrantes de los retazos urbanos. Hay pocos parques, hablemos del Parque del Ejido en su momento, era el parque en donde ¿cómo se llama?, quienes tenían para pastar ovejas o para pastar llamas. Claro, los ejidos comunales los de España, ejidos pues, comunales, ¿no? eran los Sí. ejidos, por eso se llama incluso el ejido, ¿no? Entonces, todos los sectores de parques, de jardines, de identidad, de espacios para vivir han ido desapareciendo. Es una ciudad en donde las inversiones no requieren sino buena disposición y un esquema de cultura por parte de las autoridades. El nuevo alcalde tiene que entender que la mejor inversión va a estar dada en educación, la cultura, el respeto a una serie de valores que han sido olvidados. Ese es mi punto de vista. Yo, como protagonista desde más de 50 años y quien vivió en el sector de la Mariscal, aledaño al Parque Gabriela Mistral, pues en alguna forma reclamo el que este buen ejemplo de buenos espacios tiene que mantenerse. Se mantendrá con acciones como las que en su momento se están llevando para que la gente tenga estos buenos espacios para vivir y para que el vecino, compartir, la gente, tenga espacios completamente distintos inclusive a las actividades completamente mercantiles, que es lo que se han impuesto en este momento en la ciudad, ¿no? El parque está inundado de espacios de arrendamiento para estacionamientos. Ya, curiosamente, los arquitectos
como eje fundamental de nuestra profesión, defendemos al ser humano y los espacios que se crean alrededor del ser humano. No es al revés, que los edificios se ajustan, ajustan al ser humano. El ser humano ajusta a los entornos que va creando. Es curioso que arquitectos de la administración municipal pues piensen al contrario. Entonces, toda esta lucha, que en alguna forma es una lucha que no se entiende por parte de los funcionarios y por parte de los mismos quiteños, es la que tenemos que enfrentar. En el caso del Parque Gabriela Mistral, es un parque que ha sido rodeado, como usted lo dijo, por estacionamientos, determinando y contradiciendo estudios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, donde decía que no se puede parquear en los márgenes del parque, pero se ha creado con un fin mercantilista seguramente una zona azul, dejando de lado el elemento generador, que es el que usted dijo, el elemento generador de la arquitectura y del urbanismo es el ser humano. Ese ha quedado completamente rezagado, así es. Bueno, por eso es obligación nuestra, es obligación de quienes hemos caminado algún tiempo, rescatar todos estos valores, estos principios, hacer un poco de historia de quienes han afectado a nuestra ciudad, definitivamente. Yo creo que la década de Correa fue una década desperdiciada en nuestra ciudad, ¿no? Pero esto debió comenzar también antes, ¿no? ¿O el deterioro viene solo con Correa? Bueno, el deterioro de Correa es simplemente un desconocimiento de qué era la ciudad de Quito. O sea, es lo que decía yo, un palurdo no puede entender la historia, no puede entender las tradiciones, no puede entender el espíritu de los quiteños y de la ciudad. ¿Con alcaldes cómplices de una u otra manera? Pero definitivamente, pues, ¿qué es lo que viene a continuación? El alcalde Barrera, él tenía que cumplir las disposiciones de su jefe. El alcalde Rodas Canguil tenía que siempre atender sus intereses, y eso era todo. La ciudad no dejó de tener rumbo. Tuvimos magníficos alcaldes en la ciudad. Roque es uno de ellos. Magua, con todo lo que hizo, también fue uno. Rodrigo Paz hemos tenido excelentes alcaldes, ¿no? Carlos Andrade Marín, el famoso Chiripepas, que les llamaban Chiriboga Villagómez. O sea, nosotros somos en alguna forma testigos de buenos tiempos de la ciudad, ¿no? Y penosamente tenemos ahora que luchar para que las cosas cambien definitivamente. Bueno, vamos a la lucha, pues, ¿qué ofrece o qué quiere para el parque? Usted parece, como se llama en el mercado, dice, ¿qué ofrece bonito? Entonces, tú le dices, lleve. Claro, deme la probanda primero para ver qué ofrezco, ¿no? Entonces, bueno, ofrezco lo que tú conoces. Tú conoces que cambiemos una forma de pensar, no solamente de los quiteños que queremos en nuestra ciudad, sino de todos aquellos foráneos que no entienden todavía penosamente nuestra ciudad. Entonces, eso es lo que pretendo. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos, nuestra buena disposición para cambiar las cosas, cambiarlas para bien, cambiarles alrededor de la cultura, cambiar alrededor de la música, cambiar alrededor del respeto a los espacios verdes, de entender de que los jardines, de que los espacios para vivir son el eje de nuestra ciudad. Eso es lo que ofrecemos y eso es lo que queremos. Se ha hablado de un concepto de ciudad jardín desde el principio, desde 1800 en Inglaterra, aquí en el Ecuador, en Quito, desde 1904, cuando se da este crecimiento del sector de la Mariscal hasta la avenida Colón, hasta la avenida Orellana seguramente.
pero el concepto de ciudad jardín nunca se lo puso en práctica, sino que, como usted lo dijo en una parte de la entrevista, fueron retazos del trazado urbano, lo que fueron quedando como espacios que ni siquiera eran espacios verdes, sino que eran muchas veces mercados, sitios de intercambio, pero que nunca se convirtió en ese tema de ciudad jardín. Los pocos espacios verdes que existen en la ciudad, como veíamos el otro día con el doctor Espinosa, mientras veníamos al canal, me decía, qué lindo parque el de la Plaza Argentina. Yo le decía, pero ¿por dónde accedemos? Porque tampoco existe esa accesibilidad del ser humano, del peatón, del ciudadano, claro, quiteño y no quiteño, para acceder a esos espacios. Mira, el concepto de ciudad jardín es una de las utopías del ser humano. Todos los urbanistas siempre pensaron que las ciudades tenían que estar en pleno contacto con la naturaleza, con los espacios verdes. Nosotros creemos que cuando se planifica una ciudad, cuando se planifica una vivienda, esta tiene que tener esos espacios agradables para su vida. Para ellos, pues, ¿no? Así es. Claro. Y penosamente esto no se entendió. Y las ciudades jardín en alguna forma fracasaron como el paraíso terrenal. Pues yo le diría que su excelencia, usted me va a perdonar, su eminencia, perdón, me va a perdonar, porque el paraíso terrenal era uno de los sueños de las ciudades jardín, en donde los espíritus iban a tener paz. Claro, pues todas las culturas antiguas. Fíjese, mi querido arquitecto, un monumento hermosísimo de muchos siglos y 1000 años antes de Cristo. Una de las maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia, ¿no es verdad? Así es. Sí. O sea que exactamente en el espíritu humano hay como una necesidad de identificarse con la naturaleza, de descansar, de vivir estéticamente, de ir a sentarse, a desaguar las penas, perdóneme esta palabra que sugiere otras cosas, pero eso está faltando, Inclusive faltan los espacios para desaguar, así es, doctor. También, ¿no? Completamente, es parte de estas aspiraciones lúdicas. Yo he hecho relación en son no de irrespeto, pero el ser humano busca todas estas cosas que no son materiales, busca estos remansos en donde el espíritu tiene otras alternativas. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que estamos rescatando. Claro. Tú vas a conocer algún tipo de identidad que seguramente es desconocida para mí hace 50 años, y ahora va siendo conocida porque va pasando el tiempo y te vuelves o viejo o pensador, ¿no? Lo penoso es que seas las dos cosas, viejo y pensador, y seas pensador sin ninguna respuesta. Yo creo que las expectativas de lo que has comentado, de un renacer sobre las aspiraciones del ser humano. Comentaste sobre los jardines flotantes de Babilonia, y yo comenté irrespetuosamente sobre el paraíso terrenal, pero es lo que el ser humano busca, ¿no? Y yo en un artículo, cuando la ciudad comenzó a oler cada vez más a amoníaco, escribí un artículo sobre que el urinario más suntuoso de América Latina era la fachada de una joya de arte, el templo de la Compañía de Jesús, porque allí la gente se orinaba, pues, ¿no? Como suele decirse en castellano. Sí. Así es, mi querido doctor, definitivamente. Esas son las expresiones que tratamos de que se escondan, de que los valores y las realidades del ser humano afloren en nuestra ciudad. Lo que debemos impulsar es justamente esto, el que estos sueños, estas aspiraciones irreales, a veces fantasiosas, definitivamente lúdicas, sean parte de nuestra ciudad. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, pero no lo vamos a conseguir sino a través
de los barrios que conocemos, ¿no? Yo lo de la Vicentina y la Bella Flora estoy completamente... No Villa Flora, por favor. La Floresta. La Floresta. Bueno, que fue un barrio diseñado por el famoso arquitecto Kohn, gloria de Checoslovaquia. Bueno, eso también es un tema interesantísimo, pero el arquitecto Kohn, que nunca fue arquitecto a propósito, fue profesor Kohn. Sí, porque no tuvo ningún título académico reconocido en nuestra ciudad, pero realmente fue parte del progreso y del adelanto de nuestra ciudad. Yo creo que hubieron artífices importantes. Uno de ellos fue el arquitecto Sixto Durán Ballén. Fue un arquitecto que fue profesor mío en su momento, el arquitecto Gato Sobral. O sea, sí hubieron íconos que marcaron el desarrollo de nuestra ciudad, y no excluyo definitivamente al profesor Kohn. Él fue uno de los prototipos del desarrollo de nuestra ciudad, no solamente, o sea, toda esta migración judía que vino escapada del nazismo, pues encontró una tierra fértil en muchos campos, en el comercio, en la industria, en el desarrollo fueron gente muy esforzada, también como fueron la gente que fueron mis ancestros, libaneses, ¿no? Claro. Entonces, y los Durini también, los Durini fueron quienes diseñaron en gran parte la Mariscal, atendiendo las fantasías de gran parte de libaneses, ¿no? Qué bien. Porque los libaneses siempre pensaron en castillos, en fantasías de sueños dorados, ya que las realizaron en su momento en la Mariscal. Claro. Tú verás que la Mariscal es la expresión de todas estas aspiraciones espirituales de la gente, ¿no? Ese ha sido, con esto ponemos punto final a esta entrevista al arquitecto Fernando Najas en compañía del doctor, le decimos así, doctor Simón Espinosa Cordero, muy gentil. Arquitecto, muy gentil, gracias. Gracias, David. Gracias, David. Amigos, será hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.